Bueno, amigos oyentes, continuando aquí con nuestra emisión en el día de hoy, tenemos a nuestro invitado, el politólogo, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Estudios Latinoamericanos, Rodolfo Pastor de María, de Honduras, y pues director de mensajes y plan de gobierno de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. También candidato designado a presidencial en el Partido Libertad y Refundación Libre, precandidato a designado presidencial de Honduras en el Partido Libre de Tegucigalpa, Honduras, en el año pasado. Bueno, en fin, ha desarrollado toda una carrera diplomática también en el periodo del presidente Zelaya. Entre otras cosas, pues vamos a hablar esta tarde también sobre ese periodo bastante nefasto, como fue el golpe de Estado que le hicieran al presidente constitucional Manuel Zelaya en el año 2009, junio del 2009, y pues también sobre la situación actual de Honduras. Tenemos que pues en Honduras el año pasado, en noviembre, el año pasado 26 de noviembre, se efectuaron las elecciones presidenciales, unas elecciones presidenciales que pues claramente a nivel internacional pues se vio un fraude cometido a favor del actual presidente que se posesionó, Juan Orlando Hernández. Bueno, desearle a ustedes la bienvenida a esta emisión de radio, sin más preámbulo, y pues esperarle que nos pueda informar de primera mano la situación de vuestro país. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Es importante cada vez que podemos conversar con tu audiencia en esta ocasión sobre lo que ocurre en Honduras, lo que continúa ocurriendo en Honduras, para que no caigamos en la trampa de que hemos regresado a la normalidad, que las cosas ya avanzan por cauces democráticos en Honduras. No es así. Tenemos a un pueblo que está activamente participando en un esfuerzo de resistencia, de lucha por libertades, por derechos y por el rescate de la República, la esencia democrática de Honduras, como resultado, efectivamente, como lo señalabas, del fraude cometido a lo largo del proceso electoral de las elecciones del pasado 26 de noviembre de 2017. El fraude, y lo platicamos con amigos y con colegas, es algo que es importante entender. No es el resultado de un día y de una trampa única, sino que es el resultado de un proceso de varias etapas y de una trampa transversal que implica desde un momento previo a la elección en el que Juan Orlando Hernández, primero como presidente del Congreso de la República y a partir de 2014 como presidente de Honduras, allana el camino manipulando las instituciones hondureñas, las leyes hondureñas, para de alguna manera lograr que la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, reinterpretara una prohibición que existe y que incluso es vigente en este momento en la Constitución hondureña, que prohíbe la reelección en este país. Que además se encarga Juan Orlando Hernández a lo largo de este periodo de 8 años ya en el poder, primero en el Congreso, luego en la presidencia, de controlar los distintos poderes del Estado y de borrar las
la independencia que en cualquier sistema democrático debe haber entre cada uno de los poderes. Y que Juan Orlando llega a las elecciones de este pasado noviembre siendo prácticamente ya un dictador en Honduras, un presidente súper poderoso que controla las instituciones y los tres poderes del Estado, y que como tal, pues obviamente tiene una clara ventaja a su favor cuando se enfrenta a una oposición a la que ha buscado dividir y deslegitimar y desacreditar de muchas formas, ¿no? Desde el control de los medios de comunicación en los que nos ha atacado sistemáticamente, hasta a través del espionaje y la filtración de información buscando dividir a esta alianza que, como tú bien señalabas en tu presentación, se constituye como la alianza de oposición contra la dictadura. O sea, nosotros desde que aceptamos participar en un proceso electoral que ya considerábamos no contaba con las condiciones mínimas para que el mismo fuera libre, justo y transparente, sabíamos que nos enfrentábamos a un poder dictatorial, y así lo hicimos saber conformando esta alianza. Participamos y obtuvimos el día de las elecciones una participación del pueblo de Honduras que salió en su mayoría a rechazar de manera contundente la reelección de Juan Orlando Hernández, que después de 4 años como presidente de Honduras ha sido señalado por actos de corrupción gravísimos. Uno de los más conocidos es el desfalco del Instituto del Seguro Social hondureño, del cual se le acusa a él y a miembros de su partido y de su círculo más cercano de haber desviado la cantidad de $350 millones de este instituto, y que resultó además obviamente en la pérdida de miles de vidas, una vez que el instituto no pudo brindar estos servicios de salud a la población que durante años cotizó y aportó para poder tener acceso a este servicio. Llega Juan Orlando Hernández entonces impuesto no solo mediante un fraude que, como te digo, se comienza a preparar desde la manipulación de las leyes en contra de la Constitución, sino que también ese mismo día de las elecciones se ejecuta de una manera, pues yo creo que tradicional. Los latinoamericanos sabemos cómo operan estas redes de fraude el día de las elecciones, desde inflar urnas con votos, con papeletas fabricadas, duplicadas, hasta amedrentar o sobornar, comprar credenciales, representantes de los partidos, para que se permita manipular las actas que registran los votos. Y finalmente una etapa posterior del fraude, que es la manipulación del sistema informático que transmite los resultados y que alimenta la base de datos de esos resultados. Y esto no se los vengo yo a contar aquí como miembro de la oposición, sino que es algo que ha quedado debidamente documentado por informes importantes que ha presentado la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, y que el mismo secretario general de esa organización, el señor Luis Almagro, ha reconocido, y con base a los cuales ha recomendado que se repitiera el proceso electoral en Honduras, que las irregularidades habían sido tan sistémicas que la certeza del proceso no le permitía anunciar o reconocer más bien a un ganador, y que por lo tanto la solución estaba en repetir las elecciones. Sin embargo, estamos aquí ya a un mes de que tomara posesión Juan Orlando Hernández en un segundo mandato, y a un mes de que este señor en el poder ha utilizado ese poder para reprimir a la población hondureña que sale a reclamar sus derechos a las calles, reprimir de manera violenta, no solo con uso excesivo de la fuerza, sino que con bala viva, ¿no? Y contamos ya en este momento más de 40 personas que han sido asesinadas por la policía militar a la orden de Juan Orlando Hernández, y contamos con más de 2.000 personas que han sido
en algún momento apresadas. En este momento tenemos contabilizados a 22 compañeros que siguen en prisión, que son presos políticos de este régimen, de un régimen corrupto y criminal. Y bueno, estamos aquí en Bruselas para conversar con quien quiera escuchar lo que está sucediendo y para también llamar la atención de las autoridades europeas, de la Unión Europea, para que también se documente lo que está sucediendo. Vale señalar que la Unión Europea también participó en el proceso con una misión de observación electoral, que próximamente estará presentando un informe con sus conclusiones. Ya, bueno, para de pronto contextualizar la situación en Honduras, pues podemos ir un poco más allá de la historia inmediata de Honduras, pero no irnos tan atrás, pero sí remontarnos por lo menos al año 2009, cuando se da el golpe de Estado a Zelaya. Precisamente es un golpe de Estado que se le imputan algunos cargos al presidente Zelaya por la cuestión de introducir una cuarta urna para de pronto hacer una consulta a la nación sobre la posibilidad de una reforma constitucional. Inmediatamente pues sale la oposición a decir de que lo que quiere o pretende Zelaya es introducir en la Constitución una reforma que le permita una reelección presidencial. Algunos medios de comunicación dicen que sí, que Zelaya afirmó fehacientemente que lo que quería él exactamente era eso, otros lo desmienten, en fin. Pero pues en esta oportunidad se da prácticamente lo contrario, de lo que se le acusaba a Zelaya, pues lógicamente se da en este contexto electoral del año pasado con el presidente de facto, podríamos decirle, Juan Orlando Hernández, permitido por la Corte Suprema de Justicia, haciendo una modificación a esta norma de la Constitución que no permitía la reelección presidencial en Honduras. Pero hablemos sobre este panorama del ayer y de hoy en Honduras para de pronto entrar en contextualización del panorama político en Honduras. Es importantísimo lo que propones, dar contexto, importa mucho para entender justamente cómo hemos llegado a este momento tan crítico en Honduras. Y coincido contigo en que un momento oportuno desde el cual podemos hacer la recapitulación es el 2009, en el cual efectivamente el 28 de junio de ese año se da un golpe de Estado en contra del presidente Zelaya. Es un golpe que se da a través de, bueno, lo dan los militares, pero lo inspira, lo ordena un congreso nacional en el que Juan Orlando Hernández ya era ahí el líder de su bancada, y que se hace, como tú bien señalas, argumentando que lo que Zelaya pretendía hacer a través de la consulta popular era preparar el camino para su reelección. Sin embargo, hay muchas precisiones que es importante hacer. Lo que planteaba Zelaya en ese momento era sí una ruta hacia una Asamblea Nacional Constituyente que de manera representativa e incluyente comenzara un proceso para redactar una nueva constitución que realmente reflejara la realidad del momento y que además incorporara sectores de la población que no habían tenido representación en la elaboración de la Constitución vigente hasta ahora, que es una Constitución que viene desde 1980 al 82 y que se prepara bajo la tutela de una junta militar que en ese momento hacía entrega y comenzaba una transición hacia una etapa democrática en Honduras.
Esto es un reclamo que la población hondureña en general ha venido haciendo porque la constitución actual se contradice de un artículo a otro y además ha sido violentada una tras otra vez por parte de muchos de los mandatarios en Honduras y porque efectivamente hay la necesidad de actualizar un marco jurídico a una realidad muy distinta a la que existía en ese momento. Pero lo que planteaba Zelaya era una ruta justamente de apertura democrática hacia una Asamblea Nacional Constituyente y hacia una nueva constitución. Y planteaba, como tú lo mencionabas bien, una cuarta urna. El día que se da el golpe, el domingo 28 de junio del 2009, se iba justamente a llevar a cabo una consulta popular, que lo que iba a hacer ese día era preguntarle a la población si ellos estaban o no de acuerdo en noviembre de ese año, cuando se lleva a cabo el proceso electoral para elegir a un nuevo presidente, a un nuevo Congreso y a nuevas autoridades municipales, instalar una cuarta urna. Por eso se llamaba la cuarta urna. Pero ese domingo lo que se estaba haciendo era una consulta popular. No había más que decidir si sí o no en las elecciones próximas, futuras, a 6 meses de ese momento, se podía instalar esa cuarta urna para que en esa cuarta urna entonces la población decidiera si procedía organizar una asamblea constituyente que comenzara a trabajar en una nueva constitución. Por lo tanto, el argumento del golpismo es absurdo, porque tendría ya que haber sido en el momento en que se instala esa cuarta urna, también al mismo tiempo electo un nuevo presidente. Y Zelaya tendría que haber entregado el poder a ese nuevo presidente y sería bajo la administración de ese nuevo presidente que se llevaría de manera paralela un proceso de constituyente y la elaboración de una nueva constitución. Podría uno entonces quizá argumentar, si quiere pensar en la reelección, que el presidente Zelaya tenía un proyecto a futuro en el cual eventualmente, ya una vez en una nueva constitución permitida la reelección, él podía volver a proponerse como candidato y quizá ser reelecto, pero no de manera consecutiva y no manipulando a las instituciones. Y eso era lo que era completamente distinto, era esencialmente una apertura democrática en la que se le consultaba por primera vez en la historia de Honduras a la población qué era lo que quería. Y a eso le tuvo miedo, obviamente, el establishment hondureño, ¿no? Los poderes establecidos, las élites económicas y políticas del país que durante el último siglo se han venido repartiendo el poder, han alternado en este sistema bipartidista, hoy te toca a ti, ahora me toca a mí, se han repartido cuotas de poder en cada una de las instituciones y eso les pareció inaceptable, les pareció una amenaza inminente a su poder, a su control de ese sistema cerrado y por lo tanto actuaron en consecuencia y pues dieron ese infame golpe de Estado. A partir de 2009 entonces podemos nosotros argumentar que comienza en esta etapa moderna de la democracia hondureña un deterioro de la institucionalidad democrática en Honduras y comienza el camino hacia la consolidación de una dictadura. ¿Y por qué te planteo esa consolidación? Bueno, porque número uno, se da el golpe, no se revierte, desafortunadamente, a pesar de un movimiento importante a nivel internacional que planteaba la negociación de un retorno de Zelaya al poder para poder avanzar y retornar al orden democrático, no se llevó a cabo, se impuso el golpe permanece hasta hoy en día en el poder, son ellos mismos los que llegaron al poder con el golpe que están todavía en el poder tras Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, a partir del golpe, se convierte primero en el presidente del Congreso de Honduras y como presidente del Congreso de Honduras procede a destituir de manera extemporánea a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia que luego rellena con sus leales y que luego es justamente la Corte Suprema de Justicia que interpreta este artículo de la Constitución como un artículo que violenta un supuesto derecho a ser electo.
El presidente Juan Orlando Hernández ya había sido electo, porque resulta electo en 2013, pero la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala constitucional, respondiendo a un reclamo que hacía la bancada del Partido Nacional, el partido de Juan Orlando Hernández, argumenta, como te digo, que es inconstitucional lo que dice la Constitución. Eso es un absurdo también, puesto que no es la Corte Suprema la que tiene facultades para hacer eso, sino el único que puede cambiar la Constitución es el soberano, el pueblo. ¿A través de qué? De una asamblea constituyente. Pero logra el presidente Juan Orlando, a través de esta Corte Suprema que controla, por cierto, hace lo mismo con la Fiscalía, hace lo mismo con el Tribunal Supremo Electoral, o sea, destituye al fiscal general y al fiscal general adjunto y nombra a un nuevo fiscal cercano a él, y va, como te digo, desde su administración, desde la presidencia del Congreso, allanando ese camino. Logra elegirse en 2013, ya a través de un fraude, y como presidente de la República, entonces logra manipular con esta nueva interpretación de un artículo pétreo que además sigue vigente. No es cierto que lo hayan cambiado, ¿ves? O sea, no hay, la Constitución sigue siendo idéntica y la prohibición está ahí, intacta. Lo que hay es una interpretación de que se violenta un derecho humano, que es a ser electo, no reelecto, y que por lo tanto el presidente puede participar en la elección. Y eso es lo que pasa. Ahorita, el pasado noviembre, se presenta a la elección este presidente que, contra la Constitución y habiendo manipulado las leyes hondureñas, se propone como candidato a ser reelecto. Y bueno, logra reelegirse porque es evidente el uso que hace él del poder para permanecer en el poder, usando recursos del Estado para financiar campañas, para manipular a través de programas clientelares a una población pues sometida a pobreza extrema, y que a través de este fraude, que te digo es desde antes, durante y después del proceso electoral, se impone y resulta reelecto y lleva ya un mes en el poder. Vamos, como iniciaba yo diciendo, ante este fraude tan evidente, tan burdo, la población hondureña salió a las calles a reclamar, y la forma en que reacciona el dictador en el poder para permanecer en el poder es usar la fuerza del Estado a través de la policía militar, que es una creación particular de Juan Orlando Hernández, para reprimir a la población, reprimirla violentamente. Sí, o sea que estamos ante una situación bastante compleja, donde los montajes políticos en Honduras por parte de la derecha han sido una constante para perpetrarse en el poder. Sin duda, y yo creo que esto es un modelo que tú puedes, bueno, tú como colombiano y como latinoamericanos podemos entender a lo largo de la región, ¿no? Son estos acuerdos entre las élites para arroparse con un disfraz de democracia, pero realmente lo que hacen es alternarse en el poder y repartirse cuotas de poder, ¿no? Entonces, históricamente lo que ha pasado en Honduras es que el Partido Nacional y el Partido Liberal se han repartido la Corte Suprema en mitad, se han repartido la Fiscalía, se han repartido el Tribunal Electoral, y por eso es que llegamos a una elección ahorita, en 2017, en la que la oposición política en Honduras, que surge en contra de ese sistema después del golpe, en resistencia al golpe de Estado, surge primero un Frente Nacional de Resistencia Popular, que luego se constituye en el Partido Libertad y Refundación, y también surge el Partido Anticorrupción, liderado por Nasralla, Salvador Nasralla, que fue nuestro candidato ahorita a presidente. Y sin embargo, estos dos partidos nuevos, que ya no representan al sistema bipartidista tradicional en Honduras, no tienen representación en los órganos electorales, no tienen representación en el Tribunal Supremo Electoral, no tienen representación en el Registro Nacional de las Personas, y por lo tanto no tienen forma de participar plenamente, de fiscalizar además lo que se está haciendo desde estos órganos fundamentales. Entonces, por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas es el organismo que emite la credencial para votar, con base en un censo electoral que tenemos 15 años sin depurar, en el que votan 1 millón de muertos, 1 millón de hondureños que están fuera del país porque han tenido que emigrar, que
puede ser perfectamente manipulado para que justamente quien controla estas instituciones pueda ser beneficiado por el voto de estas personas que hoy ya no existen o no están ahí. Y que, bueno, es una forma de controlar todo el proceso, ¿no? Desde el día en las mesas electorales, la forma en que se manipulan los resultados, hasta, como señala el informe de la Organización de Estados Americanos, ya la manipulación mucho más sofisticada de los sistemas informáticos que transmiten los votos y que contabilizan esos votos. Yo creo que esto es un llamado de atención para toda la región, además. Estamos iniciando 2018, entre este año y el próximo, creo que son algo así como 19 países de la región que van a elecciones, y que si no cobramos conciencia, los pueblos latinoamericanos, del peligro de este tipo de manipulación de nuestros sistemas electorales, estamos francamente rindiéndonos ante una embestida autoritaria en contra de las democracias, en contra de la soberanía, porque no fuimos los hondureños los que decidimos que Juan Orlando Hernández se quedara en el poder. Los hondureños salimos a votar de manera categórica en contra de Juan Orlando Hernández. Y es terriblemente frustrante ver que a pesar de nuestro voto, ese mandato popular, esa voluntad popular fue irrespetada, fue violentada, y que como resultado lo que tenemos hoy es a un hombre que está impuesto ahí por la fuerza y por intereses que no son soberanos y que no representan la voluntad popular. Es en contra de esa voluntad, a pesar de ese mandato popular, y como le señalo además, a costa de los derechos y las libertades de nuestra población. Y creo que los latinoamericanos tenemos que, te digo, cobrar conciencia de ese reto y salir a defender nuestros sistemas democráticos.